Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recuerda lamentablemente a la humanidad que es una batalla que está muy lejana a ganarse. La convocatoria de esa lucha comenzó en 1981 por un movimiento feminista que tomó el terrible asesinato de 3 mujeres dominicanas en 1960 como una fecha emblemática para combatir esta práctica. Y es un tema que hay que abordar una y otra vez para seguir insistiendo en lo que tenemos pendiente por hacer para combatir este terrible problema que es la violencia en contra de las mujeres. Saludo con mucho gusto a Alejandra Cartagena. Ella es integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el capítulo Jalisco. Alejandra, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Antonia Chávez, presidenta de la organización Observa la Trata. Antonia, bienvenida. Gracias. Jacqueline Galaviz, ella es integrante del colectivo Tejidos Feministas. Jacqueline, bienvenida. Gracias, Carlos. Y Dolores Pérez Lascarro, activista por la paz y los derechos humanos. Dolores, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo quisiera una primera introducción de todas respecto a este tema. Lamentablemente nosotros vemos que no hemos avanzado, se han avanzado algunas cosas, pero no lo que quisiéramos. Alejandra Cartagena. Sí, bueno, es lamentable, como lo comentabas al principio, ¿no? Tenemos que retomar y pareciera que una tiene un discurso estático y no es así. Lo que pasa es que no cambian las cosas, ¿no? El incremento de, cuando menos de feminicidios cada año es más alto, las desapariciones de mujeres también, de niñas. Entonces, pues tenemos un panorama, cuando menos en Jalisco, desolador, ¿no? Si bien es cierto que hay acciones importantes que se han realizado, sin embargo, las mismas no han sido transversales, las mismas se enfocan en cosas muy específicas y no hay un trabajo conjunto de todas las instituciones, ¿no? Aunado a que tampoco se ha reconocido que hay una violencia feminicida en el Estado cuando estos casos de feminicidio son consignados bajo otro tipo penal, ¿no? Como es el homicidio doloso. Entonces, si no reconocemos la realidad en la que estamos viviendo, pues no vamos a tener una política pública real que impacte, que tenga un indicador de resultado y de impacto que nos diga si se está atendiendo esa problemática, ¿no? Entonces, pues ahí están las cifras, ¿no? 230 mujeres asesinadas a la fecha, ¿no? Es una cifra muy alta. En Jalisco, solamente en Jalisco, ¿no? Más de 1,100 mujeres desaparecidas, según las propias cifras del Estado, ¿no? Porque si hablamos de las que no se denuncian, pues estaríamos hablando de una cifra muchísimo más alta, ¿no? Entonces, pues estamos en un contexto desolador y, como lo dije, pues si bien es cierto que tenemos acciones, las mismas no han impactado de la manera que deberían de impactar en las mujeres porque no son transversales. Muy bien, Antonia Chávez, una primera intervención del tema. Claro, yo creo que dentro de las cuestiones más evidentes de que no se ha avanzado lo suficiente en este tema de evitar y disminuir la violencia contra las mujeres, pues está incluso la carencia de espacios para atender las consecuencias, ¿no?, de las víctimas de la violencia y sobre todo que no hay una esperanza a corto plazo, sobre todo para garantizar la no repetición de la violencia. O sea, vivimos realmente una reproducción permanente de la violencia contra las mujeres dentro de las formas más gruesas y preocupantes, como lo señala Alejandra Cartagena, la desaparición, los feminicidios, pero incluso desde la violencia sexual a las niñas, los abusos sexuales, las formas permanentes de ubicar a la mujer como un objeto sexual, ¿no?, a través de propiciar de manera permanente el comercio sexual, donde se paga por atentar la violencia contra los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Entonces, creo que nos hace falta orientarnos y visibilizar cómo garantizar la no repetición de las violencias, independientemente de que a nivel jurídico habremos avanzado en algunos instrumentos, pero que no dan cuenta de ese respeto a los lineamientos internacionales. O sea, las mujeres siguen siendo violentadas desde la vida familiar, desde la vida doméstica, e incluso, y hablar de todas las violencias, ¿no? O sea, las mujeres no solamente las mujeres de ambientes más vulnerables que les toca de vivir más cerca los diferentes
tipos de violencia, también en todo tipo de clases. O sea, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta cómo ha aumentado los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, y estamos hablando de todas las clases sociales, desde la forma en que se ha elegido que los niños estén ahora en casa tomando sus clases, donde las mujeres entonces ahora se tienen que repartir en unas múltiples áreas en sus tareas, y que, bueno, está siendo cada vez más imposible desarrollarlos con la suficiente salud mental. Entonces se están agudizando estos cuadros de violencia emocional, violencia económica, violencia de pareja. Muy bien, Jacqueline Galaviz, una introducción al tema. Sí, pues coincido con las compañeras, ¿no? A pesar de que el Estado mexicano en general firma todo tipo de tratados y se pronuncia, ¿no?, a nivel internacional en materia de derechos humanos, la realidad es que esta crisis que vivimos de violencia feminicida en México se recrudece cada vez más, no solamente con el aumento, sino con la gravedad en los casos, ¿no? El día de ayer, hace unos días publicaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a octubre son más de 3,000 mujeres asesinadas en México. Y ya lo decía Cartagena, aquí en Jalisco siguen aumentando las cifras, y la respuesta del Estado, a pesar de que de repente escuchamos un discurso, ¿no?, o la formación de dependencias o el cambio en algunos marcos normativos, incluso se invierte más presupuesto para atender la agenda, la realidad es que no vemos avances trascendentales en la atención a víctimas, en la reparación integral, en el acceso a la justicia, ¿no? Y días como el 25 de noviembre son muy simbólicos, porque pareciera que hoy todo mundo mete en su discurso, ¿no?, la protección y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Veía por ahí en la mañana en el Facebook de una compañera de Chiapas, Karen Dayan, que ponía: mientras las mujeres lo que queremos es garantía de nuestros derechos y acceso a la justicia, lo que hacen las autoridades son tablas rítmicas por el Día Naranja, ¿no? Y se les olvida que estas situaciones es del día a día. No entienden lo que es la transversalización de la perspectiva de género en el presupuesto, en las políticas públicas, y se sigue entendiendo el tema de mujeres como algo secundario, no prioritario, y que solamente pareciera está en la agenda en los 25 de noviembre o en el 8 de marzo, ¿no?, cuando es una problemática que vivimos todos los días y que se suma a esta crisis de derechos humanos que vivimos en México, ¿no?, con el tema de las desapariciones, de la tortura. Entonces, las autoridades tienen que entender cómo afecta esto de forma diferenciada a las mujeres y a las niñas, y entonces pasar de ese discurso, ¿no?, que no logran superar. Muy bien, Dolores Pérez Lascarro. Bueno, primero que nada, decir que es impresionante que a estas alturas del siglo XXI sigamos teniendo que conmemorar de esta manera el 25 de noviembre. Coincido con todas mis compañeras de la mesa acerca de las fallidas políticas públicas desde las instancias correspondientes, porque no se está encontrando justicia, pero no solo eso, no se está evitando la violencia ni se está evitando las muertes de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo permanentemente en una cultura de la violencia. Y aquí yo quisiera recalcar que justamente uno de los elementos de la cultura de la violencia es el patriarcado y la mística de la masculinidad. Es decir, quienes han conformado las instituciones, los hombres con una visión masculina, con una situación de no comprensión de lo que sucede, y luego por otro lado esta mística de cómo se enseñan a ser hombres. En cuanto a la parte de las estructuras, me parece fundamental tener diagnósticos concretos y saber ¿por qué se están matando las mujeres? Porque podemos decir, bueno, es que las matan porque pueden y porque no pasa nada después, que ya lo hablaban aquí. Y por otro lado, esta parte de saber diferenciar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las violencias que viven todas las mujeres? Por ejemplo, estamos ahorita en territorio de Zapopan. Zapopan es un municipio donde hay una cantidad enorme, un porcentaje alto de mujeres de origen indígena que nadie está atendiendo tampoco. No hay esa perspectiva de interculturalidad, no hay esa perspectiva de saber qué están haciendo las niñas en las calles. No tienen por qué estar ahí. Es ahí donde inicia también esa violencia, no solo en las familias. Entonces, en concreto lo que yo quiero decir es que necesitamos transitar de una cultura de la violencia, quitando todos estos elementos, a una cultura donde realmente se pueda construir una vida buena para todas las niñas y todas las mujeres. Muy bien. Alejandra, cuando escuchamos los discursos oficiales y hablamos del apoyo a las mujeres, los programas que se van a empujar y todo, pareciera como que estuviera resuelto ya el problema, pero la realidad es distinta.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo lo comentaba, ¿no? Si bien es cierto, hay programas, hay políticas públicas, pero pareciera que no pareciera, nos siguen viendo como a las mujeres como sujetas de tutela y no de derechos, ¿no? Sin duda alguna, pues vemos estos programas que nos enseñan a coser, a cocinar, ¿no? Nos ubican todavía las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Y bueno, estamos en otra realidad, lo decía mi compañera Dolores, en pleno siglo XXI, las mujeres a mismo trabajo ganamos entre el 14 y el 21% menos, ¿no? Entonces, por supuesto, se ha quedado en el discurso, no hemos avanzado. Tal es así, Carlos, que el 25 de noviembre se instaló un antimonumento en la Plaza de Armas. Este antimonumento, desde un trabajo de las organizaciones feministas, de las familias de las personas, de las familias que han vivido una desaparición o un feminicidio, ¿no? Este antimonumento, que es una propuesta política de visibilizar la violencia feminicida que se vive en el Estado, pero sobre todo de exigirle al Estado y de recordarle al Estado todos los días que no está haciendo su trabajo, que no está cumpliendo con las obligaciones que tiene desde sus tratados internacionales que ha firmado, ¿no? Lo decía mi compañera Antonia, ¿no? Estamos hablando de verdad, estamos hablando de justicia, de reparación integral, de garantías de no repetición, pero también, algo muy importante que también lo comentaban, le tenemos que apostar a la prevención. O sea, no podemos seguir contando mujeres asesinadas, desaparecidas, violentadas sexualmente. Se le tiene que apostar a la prevención de estas violencias. Tenemos que pasar e ir construyendo acciones y políticas públicas transversales que realmente nos lleven a la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas, ¿no? Me parece que es una de las obligaciones más importantes del Estado que no está siendo tomada en cuenta. Muy bien, tengo que hacer una primera pausa. Les dejo aquí sobre la mesa una pregunta desde ahorita. ¿Destinar más recursos, crear programas para jefas de familia, etcétera, etcétera? ¿Destinar más presupuesto es hablar ya de política pública realmente? Volvemos con este tema. Hasta 1999, la Organización de las Naciones Unidas reivindicó la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres al adoptar una resolución que condenaba todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que pueda resultar en daño físico, psicológico o sexual para la mujer. También abarca las amenazas, coacción o privación de la libertad tanto en terreno público como privado. Violencia contra la mujer, erradicación lejana. Es el tema que abordamos hoy aquí en Ruta 44. Preguntaba Antonia Chávez si destinar más recursos, inventar programas como el Pulso de Vida y otras cosas, ya por sí solos son políticas públicas realmente. Bien, realmente, Carlos, creo que son falta de respeto para el cumplimiento cabal de los derechos de las mujeres. O sea, personalmente a mí me parece obsceno cada vez que empiezan las campañas y que todos los candidatos lo primero que dicen es vamos a ayudar a las mujeres. Ni siquiera dicen apoyar. O sea, las mujeres no necesitamos ayudas. Las mujeres necesitamos que se respeten nuestros derechos y que nos dejen el acceso en términos de paridad a los espacios de toma de decisiones. No son ayudas. Entonces, creo que falta mucho esta capacitación, esta formación especializada para que nuestros políticos y nuestras políticas asuman que las cuestiones de mujeres tienen que ver con la paridad en las oportunidades para llegar a los espacios de toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de recursos asistenciales para determinados grupos, que si bien es cierto, pues algo que les llegue en términos de ayuda, como ellos lo consideran, seguramente será un poquito de oxígeno, pero que de fondo no resuelve realmente las necesidades en términos de igualdad de oportunidades, en términos de acceso directo a todo tipo de recursos y a todo tipo de mujeres. No solamente hablamos de la población vulnerable, que le vamos a dar entonces esa
especie de oxígeno temporal, simplemente para cargar un poco las culpas y decir, estamos manteniendo una línea con atención a las mujeres. O sea, yo creo que no necesitamos esos recursos ultra focalizados que solamente pretenden mantener una carga de oxígeno temporal y solamente para visibilizar algunos momentos en los espacios políticos. Las mujeres necesitamos el cumplimiento de derechos, las oportunidades de manera horizontal y vertical y estar en igualdad de condiciones para llegar a ese tipo de espacios y tener la capacidad de decidir en beneficio de las mujeres. O sea, todas las mujeres tenemos necesidades fundamentales básicas que no logran satisfacerse tal y como están establecidas las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no todas tenemos acceso a la educación, no todas tenemos acceso a la salud, no todas tenemos acceso a un trabajo digno, no tenemos acceso a la seguridad pública. Entonces, en la medida en que no tengamos las mismas oportunidades, todas las mujeres, entonces es un sistema político que no está dando respuestas, que solamente está dando ayudas, dádivas que no van a resolver absolutamente nada. Por ejemplo, yo simplemente plantearía, ¿cuántas mujeres tenemos acceso a una jubilación digna? Y yo creo que ese es un punto clave, un indicador clave de que las mujeres no somos más allá del 10% quienes hemos logrado avanzar, incorporarnos al mercado productivo y poder tener derecho a una jubilación digna. Muy bien. Jacqueline Garaviz decía Antonia Chávez el tema de que no es un tema de ayuda. Es más, yo agregaría a lo mejor ni siquiera de oportunidad, sino de respeto, ¿no? En la paridad de espacios, ¿no? Sí, claro, como ya lo decían Antonia y Cartagena, no es esta visión que se tiene de tutela hacia lo que son las mujeres en el Estado. Yo quisiera hablar con lo que preguntaba sobre el tema del presupuesto. O sea, definitivamente es necesario que se destine presupuesto para políticas y programas que van hacia atender las violencias contra las mujeres. Pero también el tema está, o el atore está en el cómo se ejecuta ese presupuesto, ¿no? ¿Cómo se articula, no? ¿Cómo se articula? La falta de coordinación que ya decían, pero por ejemplo, en la alerta de violencia, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado para monitorear cómo estaban gastando el presupuesto, ¿no? Y lo que nos topamos es que hay un subejercicio, o sea, no se entiende específicamente qué tiene que hacer Fiscalía, Salud y Ciencias Forenses para atender las acciones de alerta. Encontramos información que ya hemos compartido, ¿no?, en otros espacios donde gastaban gran parte del presupuesto para bonos y gratificaciones, para la renta de equipo, pago de más servicios. personal, Sí, etcétera. o sea, para el gasto que ya corriente que tendrían que asumir y no para un gasto específico de atención a violencia feminicida, ¿no? Entonces, por eso decía hace un rato, el Estado ha destinado este año, por ejemplo, 117 millones etiquetados para atender acciones de alerta. ¿Cómo lo están gastando? ¿Dónde lo están gastando? Es algo que no logramos identificar porque no entienden desde las instituciones qué tendrían que hacer, ¿no? Incluso hay una falta de formación técnica para la planeación y la presupuestación. Hemos sabido que desde la Secretaría de Igualdad han hecho un ejercicio por hacer talleres, ¿no?, para transversalizar la perspectiva, pero es un ejercicio mucho más profundo el que se requiere para poder finalmente tener presupuestos que realmente atiendan a las violencias, ¿no? Hace un momento hablábamos, lo decía Dolores, de este tema de la alerta, que de repente están los botones estos para avisar, pero a la hora de la hora no llega nadie. Sí. Gastan más en personal y a la hora de la hora no están ahí. Claro, o terminan gastando presupuesto para diagnósticos cuando ya tienen un montón de diagnósticos, ¿no? Es como dirían por ahí, no se pongan creativas, hay una lista enorme de qué tendrían que estar haciendo las autoridades. O, por ejemplo, este tipo de programas, bueno, también identificar si se tiene la capacidad tecnológica, técnica, para dar seguimiento a este tipo de botones, ¿no? Porque si no, entonces estamos en las mismas. Entiendo que salvo uno de los municipios, es quien tiene como más avanzado ese programa, pero en realidad los demás, pues solamente son gastos como que no están teniendo un fondo real. Me llama la atención lo que dice Jacqueline de los diagnósticos. Se gastan mucho en diagnósticos cuando el diagnóstico es para tomar luego decisiones a partir de los datos arrojados. Dolores Pérez Lascarro, otra cosa que decía hace un momento también Jacqueline y también mencionaba Alejandra, el tema de la transversalidad, ¿no?, lo horizontal, los programas. Parece que solamente se le ocurre a un alcalde hacer algo, él está bien, pero los demás no. O sea, ¿esto es de ocurrencias entonces? Yo creo que justo así es la primera pregunta. A ver, ¿cuál es el proceso para la elaboración de una política pública? Claro.
y pongámonos serias en eso, ¿no? Yo coincido con Jacqueline que la falta de esta parte técnica, de cómo incluso llenar anexos, porque, ojo, a ver, en las administraciones públicas no hay ahorros, son subejercicios. Claro. Entonces tenemos un gran problema, ¿sí?, de violencia hacia las mujeres y por el otro lado una gran incapacidad para poder ejercer esos presupuestos. Entonces todo este proceso de elaboración simplemente debería ser muchísimo más claro saber cuáles son las acciones específicas que se han destinado para atender la alerta de violencia de género. Y ahí hay responsabilidad de los órdenes de gobierno, tanto el estatal, bueno, el nacional, el estatal y los municipios. Decían hace un momento lo de los pulsos de vida, que así se llama, ¿no? Y al final de cuentas falla. Pero, ¿cómo no va a fallar si el propio C5 ni siquiera funciona tampoco? Entonces, todo está ligado. Entonces, aquí no necesitamos ocurrencias, necesitamos políticas públicas claras, definiciones, el proyecto, de ahí cuántas acciones se derivan, cuál es la meta y cómo logras bajar el índice de homicidios. O sea, lo más importante es preservar la vida de las mujeres y creo que de diagnósticos y luego vamos a hacer otro, es que vamos a saber por qué las matan y vamos a ver por qué las golpean y entonces dices, ¿cuántos años llevamos con estos diagnósticos? Realmente, si lo recordamos, gracias al impulso de la sociedad civil, entre ellos CLADEM, entre ellas, me acuerdo, estabas en Amnistía Internacional, Jackie, fue como se presionó para que realmente se pudiera activar la alerta de violencia de género por acá. Y entonces, pues la chamba hay que hacerla desde la sociedad civil. Ahora, otra cosa, feminizar los espacios públicos de poder político. Eso es indispensable. Cuando más mujeres feministas lleguen a tener un puesto de poder público, alcaldesas, diputadas, hay que cambiar. El otro día veía, y esto es una violencia enorme, está en la legislación que a una mujer que sigue estando casada y tiene un hijo con un hombre que no es su marido, le negaron el registro de su hija. Pero un hombre puede registrar hasta 8 hijos. No, los que sean. O los que sean, fíjate, ¿no? Los que sean. Entonces, a ver, las diputadas, ¿qué están haciendo entonces? Me llamó la atención el término que empleaste, mujeres feministas, aclaraste. Bueno, es que aclaro. Sí, porque hay otras que no son feministas. Pues supongo. Muy bien. Alejandra, pues esto que mencionaba hace un momento, Dolores, también me llama la atención. No se articulan las cosas bien, no sabe cada quien, digamos, sus funciones y mucho menos se coordinan para atender este problema, ¿no? Sí, fíjate que me parece muy, muy importante lo que dice Dolores, porque creo que no lo dijo tal cual, pero le leí el mensaje oculto, ¿no? Mientras tengamos de secretarios, directores, coordinadores al amigo del cuate, pues es gente que no tiene los perfiles, que no tiene idea de qué hace ahí, ¿no? Solamente que es muy amigo del presidente municipal. Entonces tenemos esos espacios llenos de cuates y cotas, sin perfiles y que efectivamente tienen ocurrencias, ¿no? Me parece a mí que el pulso de vida es una política pública, una acción importante, pero que tiene que venir de la mano de otras acciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mi pulso, lo pito, no sé cómo se diga, lo activo, llega la policía? Entonces, hay dos cosas que sí están haciendo. Pero llega y me dice, ay, no, es que el señor no le hizo nada. Es que el señor está paseando. No le puedo violentar su derecho al libre tránsito, ¿no? Entonces, si yo no formo, ¿por qué no capacitar? Porque luego lo que hacen es tener a los policías en capacitaciones de perspectiva de género, de derechos humanos, 10 horas, ¿no? Después de su turno de 24 horas, entonces los ponen 10 horas a una capacitación que claro que ni entienden ni les importa, ¿no? Además, también decirlo que si tenemos policías acosadores, violadores, que son los agresores, pues por supuesto que acaban teniendo esta empatía con los agresores, ¿no? Entonces, es un montón de acciones que se tienen que llevar y que se tienen que medir, ¿no? Ahora, lo decía muy bien Dolores, no es lo mismo hablar de un municipio, por ejemplo, como Zapopan, hablar de un municipio como Tonalá,
¿no? Entonces yo veo ahora que con esta estrategia ALE, que de un recurso que dio la Secretaría de Seguridad Sustantiva, todo el mundo está abriendo sus unidades de género y todo el mundo, ya vamos a comprar pulsos, pero no hay capacidades. O sea, tenemos que entender que no hay capacidades, tenemos que ver cuál es la mejor forma en cada municipio, ¿no? La Ley General de Víctimas nos lo dice muy claro, tiene que haber una atención especializada, diferenciada. Y lo que nos encontramos con algunas acciones es que no ven el contexto de las mujeres. Es muy diferente los contextos que podemos tener, incluso las propias mujeres que vivimos en la zona metropolitana, las mujeres urbanas, a las mujeres indígenas. Hay una diversidad de mujeres que no es atendida de manera diferenciada y especializada. Muy bien, me quedé pensando en el ejemplo que diste de los policías que reciben un curso después de 24 horas de servicio. Tal vez deberían recibir los cursos como parte del servicio en su jornada de trabajo. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. La violencia hacia las mujeres y niñas se manifiesta en todo el mundo de distintas maneras. La Organización de las Naciones Unidas identifica al menos 5 tipos de agresiones: violencia en marco de la pareja, violencia sexual, trata de seres humanos, mutilación genital femenina y matrimonio infantil. Una de las manifestaciones más graves son los feminicidios, que son crímenes en razón de género. Violencia contra la mujer, erradicación lejana, es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Antonia Chávez, un dato que mencionaba la cápsula ahorita, más bien un tipo de violencia, el tema de la trata. ¿Qué tan grave es la trata en México y en general, en América Latina al menos? Bien, la trata de personas tiene que ver con toda una trayectoria histórica en Latinoamérica y en el mundo, donde a pesar de que en algún momento celebramos la abolición de la esclavitud y que ahora se han dado nuevas formas de esclavitud, entre ellas la trata de personas, se habla de la esclavitud del siglo XXI. Y bueno, para México la trata de personas se refiere a la captación, al traslado y al ubicar a personas en diferentes tipos de explotación, entre ellas la explotación laboral, la explotación sexual, el tráfico de órganos, también el utilizar a las personas en acciones de mendicidad, utilizar a las personas menores de 18 años en las redes delictivas. Y entonces vemos a través de la trata como las formas más aberrantes de maltrato, de violencia, de incumplimiento de derechos humanos. Incluso se habla pues de un problema de la violación de derechos en términos de lesa humanidad. Y en concreto hacia las mujeres, ¿cómo sería el panorama? La cuestión es que la mayoría, o sea, aun cuando hay explotación de hombres, la mayoría en determinadas formas de trata, como la laboral y como la sexual, la mayoría son mujeres, o incluso los matrimonios forzados, que ya los habían ubicado también aquí como otra de las formas de violencia, y que bueno, y que las Naciones Unidas lo ha puntualizado, sobre todo los matrimonios forzados de niñas. No solamente en México, sino en muchos países. Entonces, cuando hablamos de la trata, de decir cómo es que las personas son captadas y que ahora con las redes sociales, con los espacios virtuales, es una forma muy, muy accesible para que las personas dedicadas a estas redes delictivas para captar con fines de trata, pues obviamente está de fondo esa cultura de sumisión, de magia, de pensar que de una manera sencilla una persona te va a cambiar la vida. Y entonces están llenos de formas perversas, de engaños para atrapar a la gente y poderla trasladar de un lugar a otro con falsas promesas. En el caso de las mujeres, curiosamente es
esa falta de amor, esa falta de afecto, la forma más sencilla de poder captar a las mujeres, sobre todo para la explotación sexual, y que esto tiene que ver con lo que ya señalábamos, en la medida de que exista un comercio para ofrecer servicios sexuales, pues de alguna manera el consumo de estos servicios sexuales, que es otra forma de violencia, de utilizar a las mujeres como objetos sexuales, pues tiene que ver con la reproducción de las violencias y el ingreso cada vez mayor de mujeres y de niñas al comercio sexual, de mujeres y niñas que ingresan a la trata laboral, que por ejemplo en nuestro país es tan común el desplazamiento de personas para trabajar en el campo a lo largo de todas las rutas del trabajo golondrino, que le llaman, ¿no? El trabajo agrícola, y que por supuesto en esos espacios las violencias contra las mujeres se recrudecen, porque esto tiene que ver con esa cultura. O sea, hablar de violencia contra las mujeres es hablar de la violencia que ejercen todos los hombres contra las mujeres. Y cuando hablamos de todos los hombres, desde el hombre empresario que tiene a la esposa y para tenerla contenta la deja en su casa y no puede hacer ninguna otra actividad productiva y le dice, mientras tú te portes bien, tú vas a estar muy bien. O sea, condicionar la vida de las mujeres, la seguridad de las mujeres en función a ese portarse bien, y que el portarse bien tiene que ver con las condiciones que imponga el hombre. Claro. ¿Sí? Hasta las más limitadas, pues, como estas niñas que crecen en la calle y que son violentadas en la calle y que son abusadas sexualmente. O sea, las dimensiones de la violencia contra las mujeres tiene que ver como en un abanico de aberraciones, desde las condiciones económicas más bajas hasta las más altas. Muy bien, Jacqueline, hace un momento Alejandra señalaba el tema de este asunto de los feminicidios, que no necesariamente les daban este rango ante las autoridades, los disfrazaban con homicidio, etcétera. Oímos discursos que aquí en Jalisco, por ejemplo, todo crimen o todo homicidio contra una mujer ya se da como un hecho que es feminicidio. ¿Es correcto esto o no es cierto? Bueno, de hecho es una obligación que no nace del Estado, ¿no? o del gobernador en su momento, sino que es una obligación desde la Suprema Corte con la sentencia de Mariana Lima. O sea, todo caso de muerte violenta de una mujer debe iniciarse como a partir de que fue un feminicidio, ¿no? Y entonces a través de los protocolos identificar o descartar que pudiera ser o no así. Las compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dan una cifra que creo que es alrededor de 80% de los casos son en realidad feminicidios, ¿no? O sea, por ejemplo, de estos 230 más o menos que mencionaba Alejandra, solo 48, 47 están iniciadas las carpetas como feminicidio acá en Jalisco, ¿no? Entonces sí hablamos de un gran número de casos que están siendo invisibilizados, ¿no? Que incluso las compañeras expertas dicen, incluso aquellos casos de suicidio tienen que iniciarse como si hubiera sido un feminicidio y entonces identificar si había patrones de violencia. A eso me refería. Una cosa es el discurso, una cosa es el deber ser, y en la práctica, ¿está ocurriendo? Eso preguntaba. Creo que hay una falta de entendimiento, ya lo hablábamos mucho de esto, ¿no? De la falta de entendimiento de lo que implica la violencia feminicida, ¿no? O sea, no solamente está el tema de los feminicidios, sino que se tienen que atender también la trata, la desaparición de personas, la violencia sexual, y entonces pareciera que hay una apuesta por sí, invisibilizar ciertas violaciones o derechos, ¿no? Y creo que lo que se olvida al gobierno es que estamos hablando de más de la mitad de la población, ¿no? De una población que hemos sido subrepresentadas en la toma de decisiones y no apuestan por acciones a largo plazo. Creo que ese también es otro de los temas, ¿no? Cuando llegan a la administración, bueno, esto me lo dejó la administración pasada, ¿no? Entonces, esto no sirve, así ¿no? recibimos, estamos... Y ya pareciera que ya los últimos cuartos, ¿no? Cuarto año, tercer año, ya están pensando como en lo que sigue y entonces hacer acciones visibles, ¿no? Ignorar espacios que en realidad ya cuando lo ves a fondo, nosotros nos hemos topado con casos de dependencias que tienen que atender la violencia contra las mujeres, donde el personal técnico solo está laborando 10 meses porque no entró en la presupuestación, ¿no? Y entonces se contrata de ahí de alguna bolsa que baja, alguna funcionaria que le interesa el tema, pero no hay procesos institucionalizados. Entonces creo que este discurso tiene que pasar justo a cómo pasamos a institucionalizar procesos, ¿no? Claro, Dolores, vi tus apuntes, si quieres apuntar algo específico. No, yo justamente lo que quería hablar era de cómo estamos ahorita conversando de cuando ya se entiende y las personas pueden comprender que es un feminicidio,
que es esta parte de la violencia tan extrema hacia la mujer, y estamos hablando de un ambiente urbano, por ejemplo, ¿no? Pero imagínense, y quiero plantearlo y ponerlo sobre la mesa, lo que sucede en pues todos los municipios que están fuera de la zona metropolitana, sin que las mujeres sepan que se les está violentando por A, B, C, en todos los ámbitos de la violencia, en todas las modalidades de violencia que hay, y todas esas violencias que quedan ocultas, que a veces es normal que, bueno, es que acarició a la niña pero no le pasó nada. No me voy a meter en un problema con el sobrino de mi esposo. No voy a hacerlo porque pues a final del día voy a seguir viviendo en este mismo pueblo, ¿no? Que es un pueblo chiquito y que todos se conocen, y que no puedo ir más allá. O no tengo ni siquiera para el camión para ir a un ministerio público a presentar una denuncia. Y además, después de la denuncia, ¿qué sigue? Por eso yo creo que es tan importante esta parte de la educación, por supuesto, pero también de esa prevención, porque desde hace tiempo, desde en el sexenio de Peña Nieto, en la legislatura, se aprobó, por ejemplo, que la educación para la paz fuera transversal, y eso incluía justamente educar en igualdad. Y eso es algo que no se está haciendo, porque claro, nos vamos hacia las escuelas y nos vamos a platicar y conversar con los maestros, y las maestras están rebasadas. Y entonces, a la hora de que les pides un tema que posiblemente sea también incluso para ellos nuevo, no se puede hacer. Entonces, sí, comentar a todo el auditorio la dificultad que hay para cambiar esa cultura de la violencia, para que las mujeres mismas comprendan que no es normal los gritos, que no son normales los aventones, los golpes, y cuánta violencia psicológica se queda ahí guardada, que al final del día destruye una vida. Muy bien. Alejandra, ¿qué tanto contribuye a esta violencia hacia las mujeres un concepto que lo dice todo, la impunidad? Híjoles, pues yo creo que la impunidad ha sido el caldo de cultivo para que las mujeres sigamos siendo violentadas, ¿no? La impunidad que hay en estos casos es como un mensaje de pueden matar a las mujeres, pueden violentar a las mujeres y no va a pasar nada. E incluso, decírtelo, Carlos, luego en los casos que acompañamos, las familias o las chicas que sobreviven, son cosas que ellos les dicen, ¿no? A mí no me va a pasar nada si te mato. A mí no me va a pasar nada si te golpeo. Y a mí no, o sea, me preguntan en los casos que acompaño, es que ¿por qué no lo detienen? ¿Tiene mucho dinero? Y yo, no, es que no es necesario ni siquiera tener dinero, ni siquiera tener recursos para estar prófugo, ¿no? Hay como un pacto ahí patriarcal donde si las mujeres somos asesinadas, pues es que no los buscamos, ¿no? Es que las mujeres, pues es que no atendimos al marido, es que andábamos en la calle, es que consumimos alcohol. O sea, siempre hay como esta narrativa desde el Estado, desde las autoridades, para criminalizar a las mujeres, ¿no? Tanto por su feminicidio, desaparición o violencia sexual, ¿no? Lo vemos también en los casos de desaparición, ¿no? Cómo ha querido instalar esta narrativa en el imaginario de la sociedad, donde nos dicen en algo andaban, entonces como sociedad volteamos para otro lado y no exigimos que el Estado haga su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema, Carlos, ahorita? Que esta violencia nos está tocando, le tocó la puerta a Casa Jalisco, ¿no? El feminicidio de Vanessa, nosotras creíamos que iba a ser un antes y un después en Jalisco, no lo es, no lo ha sido. ¿No? ¿No pasó nada? No pasó nada. Lo que sí pasó es que se filtraron videos importantes, imagínate lo fuerte que ha de ser para su madre, a lo mejor para su hijo después ver esos videos, ¿no? O sea, lo que sí pasó es que criminalizaron, lo que sí pasó es que hubo una gran falta de respeto a la víctima, a su familia, ¿no? Entonces, pues la impunidad, la corrupción, la simulación, ¿no? Podríamos hablar de un montón de casos en Jalisco. Yo quisiera como retomar el caso de Nestipic, ¿no? Una chica que supuestamente se suicida, indígena. Cuando las compañeras retoman el caso, revisan el expediente, se dan cuenta que ni siquiera se había realizado la necropsia. O sea, el forense tomó las fotografías de otra necropsia y las anexó al expediente. O sea, de ese nivel es la simulación y la corrupción.
¿Y qué le pasó al médico? Nada. No le pasó nada. Lo único que dijeron, bueno, entonces que ya no ayude en las necropsias, ¿no? Entonces, imagínate cuántos casos de esos hay en la región. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. El problema de la violencia hacia las mujeres tiene en el feminicidio una de sus manifestaciones más preocupantes. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios de México, en el país hasta septiembre pasado se tenían contabilizados 724 asesinatos en razón de género. Este fenómeno, así como otro tipo de violencia hacia las mujeres, aumentó durante el confinamiento por el tema de la pandemia. Violencia contra la mujer, erradicación lejana. El tema que tocamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alejandra. Sí, bueno, ¿qué puedo concluir? Bueno, más que concluir, yo creo que es una exigencia a las autoridades en Jalisco a que reconozcan esta violencia feminicida, a que pasen del discurso a la acción y a la vinculación conjunta con otras autoridades, ¿no? Hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas no quiere decir que una acción la va a terminar, sino tiene que haber esfuerzos de diferentes espacios para poder prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Me parece que uno de los espacios más importantes, lo comentaba Dolores, es la educación. Tenemos que apostarle a una educación equitativa, una educación en la igualdad, una educación en el respeto, en la dignidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Tenemos que cambiar esta cultura machista que mata todos los días a 10 mujeres. Y eso también ocurre en los hogares, ¿no? Parte de la educación que tú dices. Por supuesto, y ocurre, a mí me gustaría hacer mucho la anotación ahí, porque lo dicen, es que las mamás son las que educan el machismo. No es así, ¿no? La ausencia del varón, el comportamiento del varón, eso educa el machismo, ¿no? Al final del día lo que estamos viendo es que también nos cargan esa culpa, ¿no? De que las mujeres educamos el machismo, ¿no? Estamos en una sociedad donde esta violencia ha sido sistemática, estructural, y que la cultura machista ha sido naturalizada y normalizada, ¿no? En esta exigencia que tú haces, ¿tú percibes que la autoridad por lo menos está viendo lo mismo que tú ves o no? Pues yo no quisiera que viera lo mismo que yo veo, ¿no? Porque no es que yo tenga la verdad de las cosas, pero creo que sí deben de tomar en cuenta la opinión de las expertas, de quienes hemos trabajado, no solo de mío, sino de un montón de compañeras que han trabajado durante muchos años, que se ha acompañado a las víctimas, que se escuche a las víctimas de manera asertiva, que se escuche cuál ha sido su ruta crítica en la búsqueda de justicia, en qué está fallando, ¿no? Lo que no ha entendido la autoridad cada que nos regaña es que lo que queremos desde la sociedad civil es construir las vinculaciones necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres. No somos enemigas de nadie, lo único que queremos es salir a las calles y estar libres de violencia. Lo que queremos es que estas exigencias y como el antimonumento, ¿no? Es una exigencia por las que no están, por las que estamos y por las que vienen, ¿no? Queremos una ciudad donde podamos salir a la calle y volver a nuestras casas. Muy bien, Antonia Chávez, tus conclusiones. Bien, creo que sensibilizar a las autoridades de que las mujeres reclamamos la seguridad, que las mujeres que nos movemos en diferentes líneas, lo único que estamos haciendo es visibilizar lo que no se ha avanzado y lo que no se ha tomado en serio. Yo creo que actitudes como ninguna marcha de mujeres va a replantear la agenda de gobierno es justamente una visibilización de que las mujeres no somos tomadas en cuenta ni somos importantes para un gobierno determinado. Y creo que esa es una falta de respeto. Entonces, creo que la cultura del machismo está presente en cada hombre y que lo obligado sería reeducarnos
para identificar cuáles son nuestros patrones machistas que le están apostando a esa violencia contra las mujeres. Desde cuando un hombre sale a la calle y que ve a una mujer manejando y dice, esto es culpa de esa vieja, o sea, cuando nos expresamos así de las mujeres, estamos violentando y estamos representando esa actitud machista de desprecio, de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y eso por hablar de lo más suave y terminando con lo que ya señalaban mis compañeras, desde las agresiones más violentas a los feminicidios. Yo estoy de acuerdo con Alejandra cuando dice que si Vanessa fue asesinada enfrente de la Casa de Gobierno, eso está hablando de la indefensión en la que nos encontramos las mujeres en el Estado y en el país, donde para ningún plan de gobierno la alerta de género ha sido una prioridad. Entonces es momento que revisemos, que replanteemos, que nos analicemos cada una de las figuras que estamos tomando decisiones en el Estado, hasta qué punto estamos propiciando la violencia desde nuestro lenguaje, desde nuestras actitudes, desde las prioridades en agenda. Y dice Alejandra que ese asesinato de Vanessa frente a Casa Jalisco debió haber sido un antes y un después, pero no sucedió así. Claro, incluso cuando nos manifestamos a exigir la atención inmediata, ni siquiera quienes estaban a cargo en aquel entonces de esta comisión, la Secretaría de Igualdad, daban una respuesta directa. Esperaban a que alguien más la diera, ¿no? Y ese alguien más era un hombre y no las mujeres. Jacqueline Galaviz, tus conclusiones. Sí, creo que han pasado tantas cosas en este estado que tendrían que ser un antes y un después, ¿no? En muchos temas, como también lo que vivíamos en junio, ¿no? Con las detenciones. Pero creo que lo que hace falta es que el gobierno cumpla con lo que le toca, con lo que está mandatado, no solamente el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, hacer este análisis de todas las reformas pendientes, ¿no? Obligaciones que tendrían que estar legislando y que no lo están haciendo, y también desde el Poder Judicial, o sea, que cada uno de los poderes se sienta también involucrado y que haya como esta empatía hacia lo que está sucediendo, también desde los medios de comunicación, desde las universidades, la academia, ¿no? Y obviamente desde sociedad civil que sigue empujando. Creo que también hace falta, como ya lo decía Cartagena, una reparación integral y un escuchar a las víctimas, como dicen las familias no, sin las víctimas no, o sea, no seguir construyendo desde el escritorio lo que se entiende o lo que es visible cuando estamos hablando de atención a víctimas. Hacen falta también más mujeres en la toma de decisiones y creo que mientras eso sucede, vemos del otro lado como la esperanza de los movimientos feministas, ¿no? Y que ante esta ausencia del Estado, pues bueno, las compañeras acompañan y caminamos y como siempre dicen, pues juntas somos más fuertes, ¿no? Entonces, pues a seguir haciendo esta conciencia desde lo individual y cómo desde cada uno de los espacios en que estamos podemos empujar para tumbar este sistema patriarcal. Me llama la atención lo que tú mencionas, el tema del legislativo, de los marcos legales, las leyes que hay que empujar. A veces el marco legal ahí está, el problema es ejecutarlo y hacerlo que se cumpla, ¿no? Sí, pero también hay pendientes desde el legislativo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de abuso sexual infantil, o sea, en Jalisco la violación a menores es un abuso sexual infantil, ¿no? O sea, no es una violación. Entonces, ha habido por ahí iniciativas que se han quedado en el congelador y que no las retoman, ¿no? Entonces, creo que sí, hay un tema de implementación que estamos claras, pero también hay un tema de falta de legislación que no han estado teniendo, ¿no? Muy bien. Dolores Pérez Lascaro. Pues en primer lugar me sumo a la exigencia que hace Alejandra Cartagena a las autoridades a que realmente puedan tener la capacidad para responder a este problema tan grande que es trágico en nuestro estado y en nuestro país. El 25 de noviembre lo veíamos cuando se puso el antimonumento, incluso sale el secretario general de gobierno a hablar, a querer disuadir y persuadir de que pongan el antimonumento. No, la cuestión aquí es que hay alguien que no está haciendo su chamba. Número dos, que no necesitamos que se apropien del discurso feminista, porque luego además lo hacen, ¿sí? Además dicen, bueno, pero si ahí tienen leyes, y entonces vienen los velos de la igualdad, ¿no? Si tienen leyes, tienen todo, ¿por qué nos exigen? No es nuestra culpa y tal. Entonces, eso que quede muy claro. Dos, decirles a las mujeres y a las niñas, no es tu culpa. Cuando es no, es no. Cuando es violencia, que se enteren, que pueden denunciar, que no es normal que las toquen, que las golpeen, que les griten, porque están en una indefensión tremenda. Y tres,
muy puntual, decirles a las mujeres que se animen y que vayan y levanten la mano para ocupar puestos de elección popular. Esas mujeres feministas que todos los días hacen trabajo y que esperamos que se cumpla esa paridad real, que los partidos políticos dejen de violentar, porque esa también es violencia, de violentar a las mujeres en el ámbito político, que vayan y que haya más mujeres gobernando a más ciudadanas y ciudadanos, esas mujeres feministas, insisto con el término, que nos puedan llevar a que las estructuras cambien, las estructuras se simbren y que finalmente podamos ver resultados, y los resultados más importantes, que baje el número de mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas. Sí, que es un ámbito que no abundamos mucho, el tema de las desaparecidas también, ¿no? Exacto. Que es otro tipo de violencia, ¿no? Y que lo vemos con las niñas también. Es impresionante. O sea, es decir, ¿hasta qué hemos llegado? ¿Qué piensa un hombre o los hombres que se llevan una niña? Que la desaparecen, la ultrajan y después, días después, la encuentran asesinada, después de torturarla. Pues estamos en un estado de alerta, de violencia enorme, extrema, de decir, esto tiene que, o sea, paremos todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy a mí me impresiona que el gobernador se dé una declaración diciendo, ay, es que se murió Maradona, cuando no ha dado una declaración de esa fosa en el Salto, de 113 cuerpos extraídos, y también ahí hay mujeres. Claro. Y declaran sobre otros temas, ¿no? Sí, pero de estos que son torales, que nos está dejando un pesar colectivo, Carlos, porque así lo veo. Y ese pesar colectivo lo vamos a tener que trabajar todas y todos. De acuerdo, pues profunda las reflexiones. Dolores, muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio. Jacqueline, muchas Carlos. gracias. Antonia, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y Alejandra, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me quedo con unos segundos, una reflexión final en torno a este tema. Aquí han dicho nuestras expertas de este ámbito, han seguido esta lucha, que es muy importante que a las instituciones les quede claro el tamaño del problema. Yo tengo mis reservas, si efectivamente saben el tamaño del problema, más allá de los discursos de conmemoración o salir para tomarse la foto junto a un grupo de mujeres, activistas, etcétera. Me parece que no le ha quedado claro al gobierno el tremendo problema en que estamos metidos. Hay datos estadísticos que hablan de México. Es el principal país donde hay más crímenes contra mujeres, feminicidios de toda América Latina. Y ese es un tema gravísimo y las autoridades parece que no lo entienden y hoy salen precisamente con un emblema naranja o con un moño rosa cuando llega el mes, pero no pasan precisamente del discurso. Hasta la próxima.